Buena gente, espero que se encuentren muy bien. Por este medio les voy a estar explicando un poquitito, mediante este video, eh, algunas de las temáticas que hemos de estar viendo durante este periodo lectivo y bueno, pues por la situación que estamos viviendo, pues, tocará hacerlo de esta forma. Em, el primero de los temas que vamos a estar viendo y que corresponde a este videito va a ser la cuestión de la geopolítica mundial del siglo XX, los primeros antecedentes y también lo que es directamente ya el imperialismo. ¿De acuerdo? En esta primera imagen que estamos mostrando a continuación, lo que estamos viendo es una línea del tiempo aproximada de lo que viene siendo los acontecimientos principales del siglo XX. Entonces, en la primera parte podemos hablar de el tema que vamos a tratar más adelantito, lo que es el imperialismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el acontecimiento significativo de la Primera Guerra Mundial en el periodo de 1914 a 1919, la Revolución Rusa como aspecto importante que se da en 1917, el proceso entre guerras, donde vamos a determinar dos aspectos importantes que va a ser la crisis económica de 1929 a 1930 y el ascenso de los gobiernos totalitarios dictatoriales, principalmente el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, que van a ser causa de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y que se va a desarrollar en el periodo de 1939 a 1945. Posteriormente vamos a tener el periodo de Guerra Fría de 1945 a 1991, según nos cuenta la historia. Para efectos de examen y de materia teórica, pues la Guerra Fría acaba en 1991. Sin embargo, cuando ya entremos a ver esa temática, nos vamos a dar cuenta de que realmente así no es. Inclusive podría decirles que lo que estamos viviendo en este momento lo podemos asociar un poco a lo que es parte de la Guerra Fría. Si nos vamos al punto de vista donde se supone o se habla de que estas cuestiones son guerras biológicas, que más adelante vamos a tener tiempo de hablar y el tiempo mismo dirá si sí o si no, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto, eh, la historia es conexa, es decir, tiene conexión. Cada uno de los acontecimientos que aquí vamos a estar viendo van a estar precedidos por los anteriores y sucedidos por los siguientes, lógicamente, o valga la redundancia. Lo que quiero decir con esto es que no los podemos ver como hechos aislados, sino que cada uno de ellos tiene eh, parte de relación con los siguientes. Se pueden catalogar como causas y inclusive como consecuencias de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Para empezar a hablar del imperialismo tenemos que tener en cuenta aspectos importantes como el desarrollo industrial que van a tener las principales potencias europeas después de 1750 que se da el proceso de revolución industrial con la creación de la máquina de vapor, con la implementación de diferentes máquinas que aceleran los procesos de producción, desplazando la mano de obra del ser humano porque la máquina obviamente es mucho más rápida, produce más y esto obviamente va a generar más riquezas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente las potencias o los imperios europeos con el crecimiento industrial van a necesitar o van a requerir de nuevas materias primas y nuevos mercados para la venta de sus productos. Entonces, como preámbulo del imperialismo, vamos a tener lo que es un desarrollo industrial que va a llevar a los imperios, como en muchas ocasiones y como en muchos periodos se han dado, que estos buscan en otras tierras eh, obtener recursos. Por ejemplo, lo vemos durante el periodo de la conquista en América, el imperio, por ejemplo, español, que se apoderó de los territorios de América y explotó los recursos que tenían. eh,
Asimismo, durante este periodo otros imperios a finales del siglo XIX van a llegar a otros continentes, principalmente África y Asia, y se van a apoderar de los principales recursos de estas tierras. Ahora bien, pasando ya directamente a lo que es el imperialismo, vamos a tener en cuenta que el concepto de imperialismo es aquella actitud política de dominar otras tierras y comunidades valiéndose del poder militar y económico. Es decir, cuando un imperio toma tierras en otros lugares, lo hace mediante la fuerza. Puede ser mediante la fuerza física, utilizando armamento y demás, o puede ser mediante la fuerza económica y política, es decir, haciéndose valer de su poder político para estar por encima de las personas que se encuentran en estas tierras. Aquí vamos a estar viendo algunas imágenes con algunos conceptos en diferentes épocas históricas acerca de qué es el imperialismo. Por ejemplo, este señor Amschel decía: dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. Ahí haciendo alusión a que la parte económica es la que va a dominar sobre estos territorios. Eh, no me importará quién redacte sus leyes mientras tenga el control económico. Y esto vamos a ver que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, o sea, muchísimo antes de que se diera este imperialismo del que estamos hablando. Más adelante tenemos, por ejemplo, a Lenin, que cuando entremos a ver lo que es directamente la Revolución Rusa, vamos a saber quién es esta persona, que decía: el imperialismo surgió como el desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo. Aquí ya lo vemos como una cuestión directamente asociada a la cuestión del capital, capital desde el punto de vista obviamente económico. Y posteriormente, bueno, vamos a ver que Lenin es del periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Y finalmente vamos a tener al señor Hugo Chávez, que ya es más reciente, eh, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que decía: no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Esto desde el punto de vista de que los imperios, cuando llegan a otras tierras, lo único que les importa es tomar los recursos de esas tierras. Entonces pone el ejemplo o hace la alusión de que en Marte haya habido civilización, y el imperialismo y el capitalismo reciente, que se conoce como capitalismo salvaje, que lo único que le interesa es el capital económico, haya acabado con esa civilización, así como estos imperios acabaron con las civilizaciones en los continentes, o por lo menos con los recursos básicos para que estas civilizaciones puedan eh, desarrollarse. Y volvemos a poner el caso, por ejemplo, de América en el periodo de la conquista española, donde muchos de los nativos murieron de forma muy rápida, tanto por las epidemias de enfermedades que trajeron los europeos, como también por los trabajos forzados y la esclavitud que se les hizo, además de también que se les mataba simplemente por no seguir las órdenes y estar en desacuerdo con lo que desarrollaba la colonia o el imperio. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? Esto se da en el contexto de, como veníamos diciendo, finales del siglo XIX, finales de los años 1800 y principios del siglo XX, es decir, principios de los años 1900. Había una crisis de producción en las metrópolis. Para este caso, las metrópolis van a ser los países potencias, los países europeos, y necesitaba buscar nuevos mercados y nuevas materias primas menos costosas. Esto se facilitó para la fabricación, por medio de la fabricación y la operación de, por ejemplo, trenes y barcos a vapor que se habían desarrollado durante el proceso de revolución industrial. Es decir, se acercaba de forma más rápida
la metrópolis a los nuevos territorios que iban a ser conquistados, principalmente en África y en Asia. Entonces, ¿cuál era la intención de los imperios? Buscar nuevos recursos, nuevas materias primas, lugares de donde extraer las materias primas, pero que estos lugares no fueran costosos, es decir, que las materias primas no fueran más costosas para bajar los precios de la producción. Una vez que teníamos las materias primas, por ejemplo, ya podíamos llevar a cabo la transformación de esas materias primas en productos o la mercantilización, y evidentemente necesitamos nuevos mercados donde venderlas. ¿Y dónde las vamos a ir a vender? Pues obviamente en las nuevas colonias que teníamos. Esto se daba un aspecto de comercio exclusivo con las metrópolis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los territorios dominados no podían comerciar, por ejemplo, si pertenecían al Imperio Británico, no podían comerciar con los franceses o con los alemanes, únicamente podían comerciar con los británicos. Asimismo pasaba en América durante el periodo de la colonia española, donde los países de América, o en ese caso las provincias de América, y las capitanías generales y los virreinatos únicamente podían comerciar con España, no podían comerciar con Inglaterra ni con ningún otro reino de la época. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esta misma lógica se daba. ¿Qué fue los factores que facilitaron el comercio o lograr que, que estos imperios tomaran estas tierras? Básicamente los geográficos, la exploración y el descubrimiento de nuevos territorios y obviamente nuevos productos y nuevas especies para el desarrollo de la manufactura de los productos de su interés. Los principales continentes que se vieron afectados con esto van a ser África, Asia y el descubrimiento, por decirlo de alguna forma, de lo que es Oceanía y todas las pequeñas islas que componen el continente de Oceanía, que se encuentran en el Pacífico Sur. También el aspecto económico, las potencias obligaban a las colonias a comerciar de forma exclusiva con ellas y obviamente conseguían materias primas a menor costo y ese nuevo mercado para venderle. Entonces, les puedo poner el ejemplo que es lo más cercano. Durante la época colonial, donde se producía, por ejemplo, X cosa, pero no se manufacturaba acá. Y luego se lo llevaban a la metrópolis donde sí existían maquinaria para procesarlo, y cuando ya estaba procesado se volvía a traer acá y se vendía. Pasaba por ejemplo con el café se cosechaba acá, se llevaba posterior a la independencia, se llevaba a Inglaterra por ejemplo, los ingleses lo compraban, el grano del café, lo procesaban en beneficios porque en nuestro país no existían los beneficios, y posteriormente ya traían el café acá para venderlo ya para el consumo nuestro. ¿De acuerdo? Entonces básicamente esta es la lógica. Tener las materias primas, llevarlas a la metrópoli, procesarlas en la metrópoli, manufacturarlas y nuevamente llevarlas a las colonias para venderlas. Lógicamente no en todas las colonias se extraían las mismas materias primas, entonces el mercado era aún más amplio. ¿Por qué? Porque lo que se extraía de un lugar se iba y se vendía en otro. Obviamente de donde se extraía también se vendía un poco, pero se iba y se vendía en otro. Y lo que se extraía de otros lugares se iba y se vendía en las diferentes colonias. Los aspectos demográficos que tienen que ver con la cuestión de la población, podemos ver que un aumento acelerado a finales del siglo XIX provocó movimientos migratorios hacia los otros continentes, buscando fuentes de trabajo y mayores oportunidades. A la gente les decían que les daban tierras si se iban para extraer materias primas. Aspectos políticos, el dominio de grandes territorios, la circulación, los pasos de lugares, las zonas estratégicas, por ejemplo,
que daban poderío a las potencias. Podríamos hablar el caso del Imperio Británico tomando lo que es Egipto y apoderándose de lo que es el canal de Suez, ¿verdad? Que da paso entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, eh, para el comercio de productos entre el Mediterráneo y el Océano Índico, y cobrando un peaje para las otras potencias que pasaban por este territorio. Entonces, vean que también es importante los espacios políticos para tener una hegemonía, un mayor poder que las otras potencias. Lo que es también, por ejemplo, eh, la India, ¿verdad? Donde el comercio de especies pues era dirigido por los ingleses o los británicos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido, para que lo tengan en cuenta. Y cuestiones ideológicas, las potencias obviamente defendían su dominio, eh, planteando o diciendo que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las otras culturas. Esto básicamente por lo que decía Darwin de la selección natural, es decir, que las especies sobrevivían según el entorno de acuerdo a cómo podían adaptarse a las condiciones, y haciendo valer o decir que las demás poblaciones y civilizaciones de los otros continentes no estaban adaptadas, o ellos tenían que llegar a enseñarles cómo tener una vida civilizada de acuerdo a lo que ellos conocían como civilización. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en África las poblaciones se dividían en clanes o en tribus, y más adelante vamos a ver cómo una consecuencia del imperialismo va a ser los constantes conflictos políticos que tenemos o étnicos que tenemos hoy en día en el territorio africano, donde hay poblaciones que eran tribus enemigas y que quedaron dentro de un mismo país para nuestro contexto o para la actualidad, y otras que quedaron separadas. ¿Por qué? Porque llegaron las potencias y se dividieron el territorio de África como si fuera un queque y lo partieron para sus propios intereses. Con respecto a los imperios, como les decía, uno de los más grandes a nivel mundial durante esta época fue el Imperio Británico, que para 1914 tenía el 20% de la superficie de la Tierra y dominaba el 25% de la población mundial. Como les decía hace un instante, hay que hacer la diferenciación entre Gran Bretaña, Reino Unido y lo que es Inglaterra. Para este caso, Inglaterra es un país donde se encuentra el palacio principal del Reino Unido. El territorio británico es la isla más grande de este territorio, que comprende lo que es Gales, Escocia e Inglaterra. Y el Reino Unido ya lo podemos señalar como el reino completo con los territorios de ultramar, por ejemplo, lo que viene siendo Irlanda del Norte, que aún pertenece al Reino Unido, lo que es Inglaterra, Gales, Escocia, eh, por ejemplo Canadá, que aún le rinde pleitesía a la reina, eh, y básicamente esa es la diferenciación, ¿verdad? Tener en cuenta que Inglaterra es un solo país, la Gran Bretaña es la isla que alberga los tres países, Gales, Escocia e Inglaterra, y el Reino Unido ya lo podemos ampliar aún más a los territorios de ultramar que todavía posee y que en su momento eran mayoritarios para este reino, ¿verdad? Entonces ahí podemos catalogar algunos de los principales territorios, como les decía, la cuestión de lo que fue Egipto, eh, lo que fue la India, por ejemplo, lo que fue Australia, por ejemplo, lo que fue Sudáfrica, que eran territorios sumamente amplios o grandes que estaban dominados por los británicos. Por su parte, los franceses, era el segundo imperio en importancia, concentraba la mayor cantidad de territorios de ultramar en lo que es África,
¿verdad? Principalmente África del Norte y algunos territorios en el sur de Asia, en el sur de China, o lo que se conocía como la Indochina, que hoy en día son Laos, Camboya y Vietnam, que más adelante cuando veamos algunos aspectos de la Guerra Fría los vamos a estar señalando. Otro de los imperios que va a surgir en este momento va a ser los Estados Unidos, y que si lo señalamos a la actualidad, pues la hegemonía se ha mantenido y ha crecido aún más por su influencia en el resto de los países del mundo. Vamos a tener en cuenta que después de 1776, con la independencia de las 13 colonias, que era el territorio que en este caso, en este mapa que les estoy presentando, se encuentra en un color como eh, celeste, moradito claro, no sabría diferenciarlo bien. Era el territorio que había sido dominado por los ingleses o conquistado por los ingleses. Posteriormente empieza a crecer el imperio estadounidense en el territorio del actual país Estados Unidos, y entonces vamos a ver que los británicos le van a ceder el territorio que en este caso se ve como un color rojo clarito tirando al rosado, ¿verdad? Le van a comprar la Gran Luisiana a lo que fue Francia en 1833. Van a comprarle a España la Florida en 1819. Van a quitarle a México en una guerra todo este territorio que se ve en amarillo, que va a ser el sur oeste de los Estados Unidos, incluido Texas y la zona de California. Van a anexarse el territorio de la división de Oregón, que es al noroeste de los Estados Unidos, y posteriormente, por ejemplo, le van a comprar, perdón, a los rusos lo que es Alaska en un aproximado de 7 millones de dólares para 1800, para 1867 aproximadamente, y lo van a anexar obviamente a lo que viene siendo el territorio estadounidense. Hay que rescatar, por ejemplo, aspectos importantes como lo es el famoso Destino Manifiesto de 1820, 1830 aproximadamente, donde se hace un señalamiento de que por obra divina el territorio americano es para los americanos, ¿verdad? Mucho se ha confundido esto en el decir que el territorio americano solo le va a pertenecer a Estados Unidos, y pues se hace la alusión a todo el continente. Sin embargo, lo que decía el Destino Manifiesto es que no hay la posibilidad de que un imperio de otro continente sea capaz de dominar sobre el continente americano. Al igual que, por ejemplo, la doctrina Monroe, que fue establecida por el presidente James Monroe, que también básicamente decía eso: América para los americanos, ¿verdad? Eh, Era una de las políticas que se empezaban a establecer en el periodo de conquista de mediados de 1800, y que por ejemplo lo vamos a ver reflejado en la historia de nuestro país en el caso de la campaña nacional de 1856-1857, donde por ejemplo el general Walker venía a estas tierras para dominar estas tierras también y generar un paso aún más accesible de la costa este a la costa oeste. Esto se daba en la época de la fiebre del oro, donde era más rápido cruzar, por ejemplo, la vía del tránsito, que se ubicaba al norte de Costa Rica por el río San Juan, entre Nueva York y California. Sonará bastante extraño, pero es un hecho que era más rápido navegar de Nueva York al San Juan del Sur y cruzar por el norte de Costa Rica y nuevamente de la zona de Rivas
desplazarse hasta California. Era más rápido que cruzar el territorio estadounidense eh, en ese momento. También vamos a estar hablando, por ejemplo, de otros imperios aún un poco menores, que va a ser, por ejemplo, Alemania e Italia. Sí, importante señalar la conferencia de Berlín que se da en 1884, entre 1884 y 1885, donde los imperios europeos lo que hacen es reunirse en Alemania para dividirse el territorio africano. Entonces, básicamente agarraron un mapa de África y se los seccionaron a su gusto, ¿verdad? En este caso, a Alemania le tocaron territorios como Togo, Camerún, Nueva Guinea y Italia, que va a tener menos territorios, va a ser básicamente Etiopía, Eritrea y Libia, que van a ser va a ser bastante interesante la ubicación, ¿verdad? Un poco estratégica, principalmente al norte, ¿verdad? Con Libia al norte de África, para la parte del mar Mediterráneo. Y lo que es Etiopía y Eritrea, que si se dan cuenta a la actualidad son de los países más pobres que hay en el mundo, teniendo en cuenta que inclusive Eritrea se considera por parte de Etiopía como una provincia rebelde y hay constante guerra en este territorio. En este mapa, perdón, que les presento, ahí se puede ver un poco lo que va a ser la división de África por parte de los imperios europeos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en color azul clarito vamos a tener los territorios que le pertenecieron a el Imperio Británico o al Reino Unido. En verde vamos a tener lo que le perteneció a Alemania. En rojo vamos a tener lo que le perteneció a Francia y como les decía anteriormente, básicamente se va a centrar en la parte norte de África. Vamos a tener un punto en el centro con un color azul oscurito que va a ser el Congo belga, que le va a pertenecer a eh, el territorio de Bélgica. Y y si pueden ver, hay espacios en blanco sumamente pequeños. El más grande que se ve al sureste de Angola, Egipto y Sudán, perdón, es una parte de Etiopía o una parte que posteriormente Etiopía anexó. Por lo demás, vamos a ver territorios sumamente pequeños que van a ser considerados como espacios independientes. Ahora, ¿qué hacían estos imperios en las colonias que dominaron? Pues obviamente tenían varias cosas en las que trabajaban. Por ejemplo, en la explotación agrícola, que ocupaban tierra de estas colonias para producir y cultivar productos traídos de Europa. También explotaban materias primas minerales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que África es uno de los continentes con mayor cantidad de minerales presente. Se habla también de lo que son las piedras preciosas, por ejemplo, los diamantes, los rubíes, también la explotación del petróleo y otros minerales como cobre y magnesio. También lo que es la explotación de la fuerza de trabajo, es decir, personas nativas que las ponían a hacer trabajos fuertes, ¿verdad? Para la extracción de las materias primas, por ejemplo, los minerales o las piedras preciosas como los diamantes y los rubíes, que para la extracción, como les puedo presentar acá, es bastante fuerte el trabajo que se debe realizar. Obviamente los europeos no iban a ir a hacer este trabajo. Lo designaban para las personas que eran de la colonia por una paga sumamente baja. Y inversiones de capital donde eh, se generaba comercio, construcción de ferrocarriles, por ejemplo, o de otros medios de transporte para la misma
manufactura o el transporte de la manufactura y de las materias primas hacia afuera de la colonia y posteriormente hacia adentro de la colonia. Dentro de las principales consecuencias que vamos a tener del imperialismo podemos hablar de la repartición del territorio, que en un inicio, y como lo veíamos en el mapa anterior y en este que les estoy mostrando, pues se divide en el territorio a su conveniencia. La explotación obviamente de recursos, lo que genera pobreza en las colonias, la desigualdad social, donde vamos a ver que hay mucha pobreza y muy poca riqueza, la generación de conflictos limítrofes después de las independencias y la problemática social y la falta de recursos. Recuerdo que en otra ocasión alguien me preguntaba de que por qué África tenía los países más pobres y tenía tantos recursos de riqueza. Esos recursos de riqueza se los llevan las potencias. Hoy en día, y como lo conversamos en una de las primeras clases, ya no tenemos imperios políticos o países como imperios, sino lo que tenemos son empresas que se convierten en esos imperios, empresas transnacionales. Entonces, desde este punto de vista, África, con tanta riqueza, teniendo diamantes, teniendo rubíes, teniendo petróleo y teniendo otros productos que son sumamente eh, costosos o que generan gran riqueza, su población es pobre simplemente por el hecho de que quienes aprovechan la riqueza de esos productos o de esas materias primas en su momento, en el momento que estamos estudiando, fueron las potencias o los imperios europeos. Hoy en día, que aún hay recursos de estos, los que reciben la ganancia o los que aprovechan la riqueza son las empresas o los imperios transnacionales de las empresas. Es decir, si ponemos en el contexto la parte política y la parte económica, vamos a ver que cuando se repartieron el territorio, como les decía anteriormente, dividieron tribus y unieron otras que eran enemigas. Entonces, una vez que los países de África empiezan a independizarse a mediados del siglo XX, 1950, 1980 aproximadamente, que inicia la ola de independencias o el proceso de descolonización, como se conoce, inició una lucha interna entre las tribus y entre las poblaciones por ver quién tenía el control sobre el nuevo país que se estaba formando. Y hoy en día tenemos conflictos de este tipo, como les mencionaba, por ejemplo, Etiopía y Eritrea, donde se señala que Etiopía es eh, para, perdón, donde se señala que Eritrea es una provincia rebelde, mientras que otros lo catalogan como país. ¿De acuerdo? Entonces, mientras la gente está peleando, ¿quién va a ser el que va a dominar la política? ¿Quién va a mantener el poder político? Las empresas transnacionales llegan y se llevan los recursos, generando pobreza. Entonces, básicamente estamos viviendo lo mismo pero con otros actores. Lastimosamente, eh, África teniendo tantos recursos de los cuales tener riqueza, es el continente más pobre, porque los que se llevan esa riqueza son otros, dejando a esta población en pobreza. ¿De acuerdo? Ahora, básicamente esto con el imperialismo. ¿Qué tiene que ver esto con el resto de acontecimientos del siglo XX? Pues obviamente vamos a tener en cuenta de que cuando estas potencias se apoderan de estos territorios van a generar conflictos, conflictos fuera de Europa. ¿Por qué? Porque la cuestión limítrofe se va a ver afectada. Entonces inician un proceso que se llama paz armada, es decir, van a empezar a fabricar armamento con la intención de que si en algún momento se va a desatar un conflicto, ya sea limítrofe o político, van a tener con qué responder. Y esto va a ser una tensión que se va a generar y que en 1914 va a explotar con la Primera Guerra Mundial. Entre
1870, 1880 y 1914 se conoce como el periodo de paz armada, donde estas potencias empiezan a colonizar, empiezan a explotar materias primas, pero también empiezan a armarse y a buscar cómo acaparar más territorio y cómo tener armamento, ya sea para defenderse o para atacar de primero. ¿De acuerdo? Esta es una de las principales causas que va a generar la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo va a explotar la Primera Guerra Mundial? Por un acontecimiento donde el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del reino de Austria-Hungría, va a ser asesinado por un nacionalista serbio. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces para que tengan en cuenta que este periodo de paz armada es parte del imperialismo, donde entonces defendemos nuestras fronteras y no solo nuestras fronteras dentro del continente, sino nuestras fronteras en las colonias. ¿Por qué? Porque si el otro país amenaza con quitarme territorio, entonces yo estoy armado para poder defenderme o inclusive yo puedo entrar con mi armamento para tomar territorios de otros. ¿Buscando qué? Buscando pues obviamente supremacía, poder, buscando apoderarme de las materias primas, tener mayor cantidad de territorio y tener más donde comerciar. ¿De acuerdo? Esto, gente, si lo vemos comparado con la actualidad, pues ya no es tan oscuro y oculto. Ahora lo vemos aún más. Ya los países en su mayoría son independientes, tienen su propia política y demás. Sin embargo, como les mencionaba hace un rato, existían eh, o existen, perdón, empresas transnacionales que se convierten en esos imperios y son imperios comerciales que siguen y siguen explotando recursos de estos territorios y empobreciendo más a las poblaciones de estos territorios. Entonces, así como hace 100 años o poquito más de 100 años sucedía esto, así sigue hoy en día sucediendo. ¿Por qué? Por el control económico. Entonces, básicamente el imperio lo que busca es eso, el control económico. En su momento, este lo que buscaba también era control político, ser supremo en el mundo, que el imperio X es más poderoso que el imperio Y. Sin embargo, detrás de todo esto está la parte económica. ¿Y cómo se justifica? Con la parte social y la parte religiosa. Llegamos a las colonias para evangelizar y civilizar. Y aún hoy en día pues también se dan este tipo de situaciones en el mundo. Entonces para que lo tengan en cuenta. Espero les guste y estaré trabajando en otras temáticas para seguirles haciendo llegar esta materia. Gente, se cuidan, ya saben que cualquier duda o consulta estoy para servirles, ya sea por el grupo o ya sea de manera privada. Para eso estamos. Estudien bastante, gente, adelanten. Y cuando regresemos ya no tenemos que retomar toda la materia, sino pues hacemos un balance de lo que ya hemos visto. Saludos y que estén bien.